por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a ver lo que es el tema de la exaltación. La historia del Evangelio nos deja a nosotros ver con mucha claridad que la humillación de Cristo fue seguida por la exaltación, porque yo les decía, no puede quedar allí el tema de Cristo, la persona de Cristo, no puede quedar allí en la tumba, sino que la característica, el primer indicio de que yo puedo decir que Dios fue exaltado, vamos a hablar sobre antes vamos a hablar un poco sobre lo que es la exaltación. Y tenemos unos versículos bíblicos. Que nos aclaran y nos dicen sobre el tema de la exaltación. Nuestro primer congreso hablamos sobre la suficiencia de la palabra. Entonces yo puedo decir que lo que está aquí escrito para mí es suficiente para poder creer. No necesito otra cosa, no necesito otra teología, no necesito nada para poder creer que lo que aquí dice, esto es verdad. Amén. Y la palabra del Señor dice allí en Marcos 16:9: y el Señor, después que les habló, fue recibido, ¿dónde? Arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Él fue exaltado, Él fue llevado a un lugar. Dice que fue llevado al reino, allá donde estaba el Padre, y Él está sentado a la diestra de Dios. Lucas 24:26: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas las que dijo el hermano Luis. No era necesario que padeciera estas cosas y que ahora entrara en su gloria. Efesios 1:20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando hablamos de exaltación, entonces Cristo primero resucita. Tiene que existir una resurrección. Aquí están los 4 estados que nosotros podemos ver en la exaltación. El primer estado de esto es la resurrección. Luego de la resurrección nosotros vamos a ver el tema de lo que es la ascensión. Luego, ¿qué es el estar sentado a la diestra de Dios? Y luego el retorno físico de Cristo. Estos son los 4 estados que a mí me evidencian que Cristo fue exaltado a lo sumo, como lo describe allí en Filipenses. Vamos a partir por el primero. Resurrección. La palabra del Señor, allí en Mateo 28, si usted lo puede buscar. ¿Se acuerda usted que dónde quedamos con el hermano Luis? Dice que fue sepultado. Y ahí estaba él, sepultado. Pero dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas él respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. La palabra del Señor nos evidencia que Cristo resucitó. Y Él resucitó al tercer día. Por eso es tan importante el tema de la resurrección en la exaltación. A veces nosotros solo nos quedamos con el tema de que Él fue crucificado y le damos mucho énfasis. Y está muy bien, no estoy contra eso. Pero no olvidemos de que para tener nosotros hoy victoria, es que Cristo nos dio la victoria en esa resurrección. Nosotros podemos tener la victoria en cuando Cristo resucita de entre los muertos. Y la palabra del Señor lo llama primicia. Primicia, primero de todos. Usted me puede decir, espera un poco, ¿cómo va a ser primero? Si habían otros muertos que antes habían resucitado. Sí, pero del que estamos hablando, del poderoso, Él se dio vida a sí mismo y se resucitó. Es loco. Lázaro, Él le dio vida. Pero acá
Él tiene la vida. Amén. Él tiene la vida. Por eso la palabra del Señor lo llama primicia. Porque no hay otro ser. No hay otro ser como Él. No hay otro ser que Él resucita al tercer día de entre los muertos. Y este era el plan perfecto de Dios. No solo podía quedar allí en la tumba, no podía solo sufrir todo lo que nos comentó el hermano Luis. No, esto tenía que terminar con la resurrección de Cristo el Señor. ¿Y para qué? Para Él ser exaltado a lo sumo, luego de haber pasado toda esa humillación que el hermano Luis nos contó, de haber pasado todos esos azotes, toda la tristeza de que Él se hizo hombre, Él se humanó, todo lo que sintió. Bueno, ahora llega el momento en cuando el Padre nuevamente le glorifica al Hijo y se va al trono de la gloria del Señor. Y allí está, dice, a la diestra de Dios Padre. Cuando nosotros hablamos sobre la resurrección de Cristo, tuvo un triple significado. Primero, constituyó una declaración del Padre de que el último enemigo había sido ya destruido. La pena ya está pagada. Y la condición sobre la que se prometió la vida, había una promesa de que tenía que haber vida. Bueno, al resucitar Cristo, está cumplida. Se cumplió. Simbolizó lo que estaba destinado a que aconteciera en los miembros del cuerpo de Cristo en su justificación, su nacimiento espiritual y su bendita resurrección. Y el tercero, relacionado con la justificación, la regeneración y la resurrección final de los creyentes. Mire, ¿cuál es importante la resurrección? ¿Por qué? Porque con la resurrección nosotros podemos confiar de que somos justificados. Con la resurrección nosotros podemos evidenciar que somos regenerados. Y con la resurrección podemos nosotros decir que vamos a ser resucitados también un día, aunque estemos muertos. Y si no, cuando Cristo el Señor nos llame, moraremos con Él. Es importante la resurrección. Por estos tres pasos, más adelante nos vamos a poder ver por qué Él afirma que nosotros podemos relacionarnos con la justificación, la regeneración y la resurrección de los creyentes, de los que han muerto en Cristo el Señor y de los que podamos estar en vivos también. ¿Salió medio malo este cancho? Lo que yo les decía, la resurrección de Cristo no fue simplemente salir de entre los muertos, que ya es algo extraordinario, que ya es algo grande. No fue solo eso, no se queda allí. Como otros que yo les comentaba, como Lázaro. Más bien, cuando se levantó dentro de los muertos, fue primicia de una nueva clase de vida humana que no existía y no existirá más. Una vida en la que su cuerpo era perfecto y ya no estaba sujeto a las debilidades, ya no estaba sujeto al envejecimiento ni la muerte, porque Él mismo la venció, sino que capacitado para vivir eternamente. Él se capacita ahora para ir a morar al reino de los cielos. Él se hubiese quedado a lo mejor con esta forma humana, a lo mejor se hubiese podido envejecer, quizás se hubiese muerto. Sin embargo, Él resucita, y no como otros, no como otra raza humana. Él resucita y ahora dice que vive para siempre. Y esa es la confianza que nosotros podemos tener. Yo les decía antes, la resurrección es muy importante porque nos asegura a nosotros, los creyentes en el Señor, nuestra regeneración, un cambio de vida. Eso es la regeneración. Podemos confiar a través de la resurrección, porque Jesús, a través de esto, ganó en nosotros una vida nueva como la suya. Nosotros no teníamos cómo poder ganar esto. Sin embargo, Cristo la gana al resucitar al tercer día. Todo esto que pasó, los sufrimientos, fueron procesos, pero donde se gana y donde está la victoria de nosotros es cuando Jesucristo resucita de entre los muertos. Allí está la victoria. Esta es la razón por la que Pablo puede decir que Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y él agrega y dice, por gracia, nosotros hemos sido salvos. Por gracia. Estábamos muertos, pero a través de la resurrección, hoy nosotros podemos decir que tenemos vida, y vida con Cristo el Señor. Y eso es algo tremendo, hermanos. No es algo pequeño, y esto no es fábula, y no son cosas que nosotros queramos juntarnos acá y comentar. No, hermano, estas son verdades reveladas que el Señor nos ha dejado a nosotros. Y que no sé si su alma se pueda alegrar que la resurrección de Cristo pueda asegurar nuestra regeneración.
Y no de nosotros, no de usted, no de mí, como decía Pablo, sino que por gracia, no por obra, nosotros podemos ser salvos. También la resurrección de Cristo el Señor a nosotros nos puede asegurar nuestra justificación. El hermano Luis lo decía, nosotros no somos justificados por sí mismos, sino que nuestra justificación ¿en quién está? En Cristo el Señor. Cuando Cristo resucitó, esa fue la aprobación de Dios de la obra redentora de Cristo. Esa fue la aprobación. Cuando Dios dice allí que ya está aprobado todo lo que habían planeado desde la eternidad. Allí el trino habían planeado, a esta obra ya había culminado, había terminado. Cuando termina en la resurrección, cuando Cristo resucita de entre los muertos, cuando no hay nadie que a Él le levante de los muertos, sino que Él mismo tiene vida. Al resucitar a Cristo, Dios el Padre estaba diciendo que la obra ya había sido aprobada en Cristo de sufrimiento y de muerte por nuestros pecados, de que su tarea estaba ya consumada, había terminado, y que ya no había ninguna necesidad de que Cristo permaneciera muerto. Ya no hay necesidad, porque Él ya cargó todos nuestros pecados. No hay necesidad de que Él permanezca muerto, no hay necesidad. Ahora ya era necesario que Él ascendiera al lugar allá donde es glorificado y se le da un nombre que es por sobre todo nombre, y dice que se sienta a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué se sienta? Nuestra hermana Lucy Esther y nuestro hermano Leonardo nos comentaban. ¿Cuál era el oficio que trabajó la hermana Lucy Esther? Rey de Reyes. Rey de Reyes. Él allí está gobernando, Rey de Reyes. Dice que es un gobernador, Él gobierna sobre todo el universo. Ahora Él gobierna, imagínense, el que pasó por todo esto, lo que nuestro hermano Luis comentó, todo lo que pasó, todo el sufrimiento, todo el dolor. Y hermanos, haber muerto. Y ahora Él resucita y se va al trono de la gloria para allí tomar el dominio de todo el universo. Miren, yo quiero que esto lo leamos muy tranquilo y que nos quedemos con esto, que yo cuando lo leí me caló muy hondo. Dice, la resurrección fue la prueba más importante de que Cristo era un maestro enviado de Dios. Es la prueba más grande. Hubiese podido cualquier hombre resucitar, pero no, era Él, para probar que era un enviado de Dios. Es también la prueba suprema del hecho de la inmortalidad. Y lo que todavía es más importante, la resurrección entra como elemento constitutivo en la esencia íntima de la obra de redención y por tanto del Evangelio. Lo que hablaba nuestro hermano Jaime, que vamos a tocar en un retiro más, que es el corazón del Evangelio. Es una de las grandes piedras fundamentales de la Iglesia de Dios. Si la obra expiatoria de Cristo había de ser por completo efectiva, escuche bien, tenía que terminar no en muerte, sino en vida. Además fue el sello del Padre sobre la obra completa de Cristo. Aquí ya estaba terminando su obra como Redentor. La declaración pública de su aceptación. En la resurrección Cristo quedó libre de la servidumbre de la ley. Por último, fue su entrada a una vida nueva, como resucitada y exaltada, como la cabeza de la iglesia. Este carácter lo capacita para aplicar los frutos de su obra redentora. Describe muy bien lo que es la resurrección. Dice que Él es prueba de la inmortalidad. Y si esto tenía que ser de alguna forma efectiva para que esto se llevara a cabo, tenía no que terminar en muerte, no terminar allí en la tumba, sino que tenía que terminar en resurrección. Tenía que terminar de esta manera. Pasemos ya, vamos a la ascensión. Cuando hablamos de resurrección, para nosotros es un poquito más conocido. Lo manejamos un poquito más porque decimos, claro, Él resucitó al tercer día y pareciera que es lo más importante dentro de la exaltación. Sin embargo, la ascensión cumple un rol muy fundamental que lo vamos a analizar acá. La ascensión, nosotros la palabra, si la buscamos ascender, significa subir o elevarse. ¿Ya? Cuando nosotros podemos buscar en un diccionario,
podemos buscar este significado de la palabra ascensión, es subir o elevarse. Sin embargo, la expresión ascensión, utilizada respecto a Cristo, es un significado más profundo, más rico, más específico. Esto no fue un acontecimiento cualquiera. No tiene un carácter, por ejemplo, es muy distinto. ¿Se recuerda usted Enoc? Que él fue llevado directamente al cielo, ¿cierto? O Elías, que fue transportado en un carro de fuego. Pero esto no, esto fue mucho más allá. Porque esto fue a un lugar donde él tenía que volver a la gloria ya que le tenía que dar el Padre. Y que es un nombre por sobre todo nombre. Y que él recibe una gloria mayor. Y yo, sabe que cuando analicé esto de la gloria mayor, yo no entendía. Decía, pero ¿por qué recibe una gloria mayor? Si Él es desde antes, Él no es un ser creado, Él ya lo tenía todo, Él ya tenía la gloria. ¿Por qué tiene que ser, ahora recibe cuando Él asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre, a la derecha, ¿por qué tiene que recibir una gloria que es por sobre todo nombre? ¿Sabe por qué? Porque Él se humanizó. Por el hecho de haberse humanizado, Él ahora el Padre lo recibe. Y por eso es que lo exalta. Y lo exalta a lo sumo. Y le da un nombre que es por sobre todo nombre. Por eso es que Él recibe una gloria mayor. Por eso. Porque el hecho de que Él haya venido acá a la tierra, de que ya se haya hecho hombre, todo lo que Él tuvo que sufrir sin tenerlo que hacer, no lo merecía, no lo tenía que hacer. Pero este hecho, es por esto que Él cuando asciende, recibe una gloria mayor. La ascensión de Jesús se refiere al hecho de la ida a un lugar especial con un propósito especial. Va al Padre, a la diestra del Padre, asciende a la sede de la autoridad. Jesús se dirige al cielo, ¿para qué? Para su coronación y su confirmación como Rey de Reyes. Él asciende para su coronación y para su confirmación como Rey de Reyes. También Él asciende para entrar al lugar santísimo, celestial, para continuar su obra como nuestro sumo sacerdote. Esto a mí me alegra. Porque, ¿sabe? Miren, Él solo podría haberse quedado como Rey de Reyes. Y eso basta, porque es lo que es. Él es Rey y gobierna a todo el universo. Pero no solo eso, sino que Él no solo se quedó con eso, sino que Él también aún continúa con su obra de los sumos sacerdotes, lo que explicó nuestro hermano Leonardo. Aún Él intercede por nosotros. Y eso es lo que significa estar a la diestra de Dios Padre. Es que Él aún está intercediendo por usted y está intercediendo por mí. Él podría estar en su trono muy tranquilo, gobernando, juzgando a todo el mundo. Sin embargo, Dios aún sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Aún sigue siendo nuestro mediador entre Dios el Padre y los hombres. No es que Él ahora se fue y nos dejó solos y no tenemos cómo llegar al Padre, no tenemos cómo justificarnos al Padre. No, tenemos un justificador, tenemos a alguien en quien nos podemos justificar, y este es en Cristo, el Dios hombre que ascendió al cielo y recibió la honra y la gloria del Padre. Amén. Por eso es que nosotros nos podemos alegrar, y por eso es que yo doy un poco más de énfasis a esto del sumo sacerdote. Porque antes los hombres se equivocaban, los hombres eran cambiados. Sin embargo, Dios es inmutable, Dios no cambia. Y ahora tenemos al mayor sumo sacerdote. Podemos entrar confiadamente a hablar con Él, porque podemos tener la confianza de que Él nos ama, de que Él dio su vida por nosotros. Y esto puede alegrar nuestra vida, de que tenemos a uno que intercede por nosotros. A veces es tan difícil conseguir audiencias y todo eso, y tenemos que andar consiguiendo con una persona. Nos puede tomar una audiencia, por favor, y nos piden miles de cosas. Jesucristo, el mediador, no te ve horario, no te ve tu condición, no ve si vienes a veces hasta con flojera a orar. Sin embargo, Él está dispuesto las 24 horas del día y siempre para interceder por usted y para interceder por mí. Cuando Jesús ascendió al cielo, lo que le decía, para su coronación como el Rey de Reyes, se sentó a la diestra de Dios. Desde esta posición Jesús gobierna.
que es el Rey de Reyes, es el gobernador, el que manda, en la cabeza de la iglesia. Desde esa posición Jesús gobierna, administra su reino. Ya sabemos lo que es el reino, ¿cierto? ¿Es terrenal? No. Imagínense, un reino tan grande como lo explicó nuestra hermana Lucy. Pero ¿sabe qué? A veces acá uno dice, no, es que él no sabe gobernar, él no lo hace bien, le quedó grande el cargo. Pero a al Supremo, no podía ser ningún otro que pudiera gobernar toda la tierra, sino Cristo el Señor. A la diestra del Padre, Jesús ocupa la posición como cabeza de su cuerpo de la iglesia. En cierto sentido, yo le comentaba que a veces nosotros solo nos fijamos en lo que es la resurrección, pero en cierto sentido, la ascensión debe considerarse complemento necesario y perfecto de la resurrección. Porque claro, resucita de entre los muertos, pero ¿para qué? Para ser ascendido al trono, al reino celestial. Esta es la ascensión, eso es la ascensión, es cuando Él es tomado y es llevado. Dice que la palabra del Señor lo relata, que es tomado en una nube, y allí lo ven, es algo visible, lo ven cuando es tomado por esta nube y es llevado al cielo. La transición de Cristo a la más alta vida de gloria comenzó en la resurrección y se perfeccionó en la ascensión. Lo más grande, allí termina, en la ascensión, cuando Dios está allí al lado de Dios Padre, gobernando, y no solo eso, intercediendo por nosotros. La ascensión tiene una triple importancia. Veamos. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio hecho a Dios en obediencia. ¿Se acuerda que hermano Luis nos dijo? Que fue en obediencia al Padre. Y que como tal tenía que ser presentado ¿a quién? A Dios Padre, a Él, en el santuario más íntimo, que el Padre consideró la obra mediadora de Cristo como suficiente y que por tanto lo admitió en la gloria celestial. Lo vio ya, era lo más grande que podía pasar. 2, fue también un modelo en cuanto a que fue profético de la ascensión de todos los creyentes que ya están sentados con Cristo en lugares celestiales. Es una profecía para los creyentes que podemos resucitar, y podemos resucitar porque Cristo resucitó y Él nos dio vida, y están destinados a permanecer con Él para siempre. Amén. No es por un tiempo. Imagínese fuera por un tiempo. No podríamos. Cristo recibió una gloria y honra que no había tenido nunca antes, ya que Él fue Dios hombre. Cuando Jesús ascendió al cielo, recibió gloria, honor y autoridad que nunca había sido dada antes, porque Él, como alguien que era verdaderamente Dios, como verdaderamente hombre. Antes de morir, Jesús oró y dijo: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Eso lo encontramos en San Juan 17:5. Él dice: ahora, Padre, ahora que ya terminó todo, ahora que ya resucité de los muertos, ahora, Padre, glorifícame en tu presencia. Amén. Con la gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo existiera. Sí. Ahora, Padre, ahora me puedes glorificar. Ahora que ya pasé todo el proceso, ahora que ya di la vida, ahora que ya callé, ahora que enmudecí cuando se me llevó, ahora que enmudecí cuando fueron los látigos, ahora que me llevaron a la cruz y no importa, yo no dije nada. Ahora sí, Padre, ahora glorifícame. Ahora glorifícame. Y ahora es cuando Él recibe toda la gloria, y una gloria mayor por el hecho de haberse convertido en Dios hombre. Y eso es lo importante. ¿Qué significa el estar sentado a la diestra de Dios? Cuando Cristo se presentó delante del sumo sacerdote, predijo que se sentaría a la diestra del poder. Si usted lo ve en Mateo 26:64,
Él lo profetizó y dijo, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Amén. Amén, Señor. Tú lo has dicho, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ahora, la importancia de estar sentado a la diestra de Dios es que Él está como rey. El estar sentado a la diestra del rey podía ser únicamente una señal de honor. Eso es lo que quiere el Padre. Exaltarlo, realzarlo, por sobre todas las cosas. Eso es lo que le quiere dar. Le quiere dar un realce, un honor, una honra. Eso es lo que hace el Padre cuando lo lleva arriba. Eso es lo que hace el Padre. En el caso de Cristo fue indudablemente indicación del hecho de que el mediador recibió el dominio para gobernar sobre la iglesia y sobre el universo. Esto no significa que Cristo no hubiera sido rey de Sion antes de este tiempo, sino que ahora inauguró su reino de manera pública. Escuchen, mire cómo lo inauguró. Como Dios, hombre, y como tal recibió el encargo de gobernar la iglesia. No es que él antes no haya sido rey, él era rey, pero no había sido Dios hombre. Pero ahora que padeció todos los sufrimientos, bueno, ahora entonces él inauguró su reino de manera pública, como Dios hombre, y como tal recibió el encargo de gobernar toda la iglesia. La obra de Cristo durante su estar sentado. ¿Sentado dónde? A la diestra de Dios Padre, que se entienda. Al estar sentado a la diestra de Dios Padre. Él no solo está gobernando. Él no solo está allí juzgando. Él no solo está allí proveyéndonos quizás de las necesidades, sino que Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Él sigue siendo nuestro mediador. Y mire, y para mí a veces parece como, ya, pero si lo han dicho todo el retiro, y lo han repetido una y otra vez, ya entendemos que el sumo sacerdote, hermanos, es que es algo tremendo. No merecíamos esto, no merecíamos que un hombre tan bueno, un hombre tan... Él sí merecía ser rey, sí lo merecía, porque él tenía que tener toda la gloria, pero de que aún siga siendo nuestro sumo sacerdote es algo extraordinario. Es algo grande, es algo que a nosotros nos debe alegrar nuestra vida, nos debe reconfortar, nos debe a nosotros tener seguridad de que podemos tener un mediador aún entre Dios y los hombres. Y este mediador no se equivoca, este mediador no comete errores, este mediador es inmutable, es perfecto, es justo. Este es nuestro mediador. Este es nuestro mediador. Cuando usted, por ejemplo, ve a un niñito, ve a un hijo, y el hijo va creciendo y ve a su papá, y a su papá lo admira, y lo ve crecer y dice, ¡ay, que mi papá, qué bueno es! Mira, mi papá hace esto, y su niñito saca pecho con su papá. Yo decía, ¿cuánto más nosotros que nos hemos convertido en hijos del Dios viviente? ¿Cuánto más nosotros podemos glorificar al Señor? ¿Cuánto más nosotros nos podemos alegrar? Imagínense, de tener un Padre como lo hemos descrito, ¿Cómo podemos nosotros no sacar pecho? ¿Cómo nosotros no podemos hablar? ¿Cómo nosotros no podemos glorificar? ¿Cómo nosotros no vamos a poder alegrarnos cuando tenemos a un Dios, a un Cristo tremendo? Así es. Y esto pareciera un juego de niños. Pareciera que ya lo sabemos y lo entendemos tan bien. Sin embargo, cuando le tomamos el valor, cuando nosotros comprendemos y entendemos a través de la sabiduría de Cristo el Señor, bueno, es que nuestra alma se quebranta, nuestro corazón se rinde a las plantas del Señor. ¿Cómo no vamos a poder sacar pecho? Y a veces nos quisiera dar vergüenza. Nos tratan de canuto, nos tratan de muchas cosas. Sin embargo, yo puedo decir, como decía Pablo, esto es poder de Dios. Esto claramente es poder de Dios. Y nosotros, ¿sabe qué? Nos podríamos sentir unos hijos regaloneados. O como podría decir otro, unos hijos chochos.
de que tenemos a un Padre, y a un Padre tan bueno como Dios, que nos haya adoptado como hijos, que no merecíamos. Imagínense, que nos haya adoptado, que nos haya dado un nombre allí como hijos de Él, nos haya cobijado, y aún más, ahora seremos parte del reino que Él ha preparado. Y eso también Él dijo cuando ascendió, le dijo a sus discípulos: yo voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también. Hermanos, podemos tener seguridad. Hermanos, entiendan, podemos tener seguridad que hay un lugar, y no solo eso, Él lo preparó, ya, y no solo eso, que moraremos con Él, que estaremos con Él por una eternidad. Él las fue a preparar, Él las hizo, y podemos nosotros asegurar que si Él las hizo, Él, si Él nos llama a sus hijos, sus verdaderos hijos, nada nos podrá arrebatar de su mano. Nada, nada nos podrá arrebatar. Y así podremos nosotros también glorificar a Cristo el Señor un día allá en los cielos.